Hola, este es el tercer video de la clase sobre el discurso ideológico sobre América Latina. En el primer video hablé del antiguo régimen de la colonia, dos discursos que encontramos allí, que es el de los cronistas y otro es el de los ilustrados, ¿cierto? La neutopía ilustrada. En el segundo video hablé del siglo XIX, de varios discursos que se presentan, alrededor de tres discursos que emergen en el siglo XIX para hablar sobre América Latina o para entender qué es América Latina. Son los discursos creados por los mismos americanos. Y ahora voy a hablar, ya este es el último video, voy a hablar sobre tres discursos. Lo voy a hacer rápidamente porque a lo largo de, bueno, van a ver los que están en el canal de YouTube, verán algunos de esos momentos históricos de América Latina del siglo XX que ilustran más ampliamente esta situación, y en el curso de Historia de América Latina, al cual va dirigido este curso, pues nos quedaremos ampliamente hablando de cada uno de estos tres discursos. Entonces esta es simplemente, como decía en otro video, una introducción a la historia de América Latina del siglo XX. Bien, ¿por dónde empiezo? Listo. Entonces, el cuarto discurso, bueno, repito que me baso en el texto de, Irlemar Ciampi, El realismo maravilloso, en un subcapítulo que se llama El discurso sobre América. Bien, entonces el cuarto discurso del que habla este texto se llama América Latino Mestiza. Bien, aquí entonces encontramos que hay dos obras fundamentales en este discurso. A ver, esto sucede, había quedado en el video, devuelvo, había quedado en el video anterior en el positivismo del finales del siglo XIX. Entonces, a finales del siglo XIX hay una doctrina que proviene desde Europa, que es racionalista cientificista, que se llama el positivismo. Vean el video sobre positivismo. Allí entonces hay una idea sumamente racional de cómo debería de ser, gobernarse y ser América. Sobre todo, también hay una propuesta, un proyecto futuro allí. Aparecen entonces quienes van a tener un discurso o un contradiscurso frente al que plantean los positivistas, y a estos señores les vamos a llamar los antipositivistas o los modernistas. Bien, hay otro video sobre modernismo también, si quieren profundizar al respecto. Entonces, el celular siempre suena cuando uno no lo puede, pues es ley de Murphy. Bueno, entonces esto vamos a hablar lo que es el siglo XX, básicamente para la década de 1920. Y no antes de esto, ¿cierto? Más o menos los positivistas llegan hasta 1910. A partir de 1910 sucede algo muy importante en América Latina, especialmente en México, y es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene como una condición de posibilidad la política científica, específicamente la política científica de Porfirio Díaz, pero también de sus parceros, los científicos, ¿cierto? Que emplean una política del Estado bastante racionalista y positivista en búsqueda de un progreso. Eso se hace por medio de una dictadura. Similares a las de Porfirio en México, hay otras en América Latina, no con la contundencia ni con los largos años. Porfirio está en el poder más de 30 años, como 36 años, 34, algo así. Más de 30 años, eso es toda una vida. Entonces, entonces, ¿qué? Bueno, me desconcentré. Bueno, está mucho tiempo en el poder, y esto pues ayuda a un proceso de modernización, porque es una política bastante controladora en búsqueda del progreso, y eso tiene pues obviamente como una mano bastante fuerte por parte del régimen de Porfirio Díaz. Bien, ante esto entonces aparecen unos que van a ser críticos del gobierno de Porfirio, y en América Latina se les van a llamar antipositivistas o modernistas, y básicamente aparecen dos textos muy importantes. Aparecen muchos textos, el modernismo es sumamente importante dentro de las letras latinoamericanas, pero hay dos textos muy importantes. Uno se llama
Ariel de Rodó, ¿cierto? Y otro es La raza cósmica de Vasconcelos. Estos dos textos entonces van a significar, van a hablar de dos temas y por eso entonces es América Latina o Mestiza, porque son dos propuestas. La propuesta, por ejemplo, de Ariel, que escribe Rodó en su texto Ariel en el año y que publica en el año de 1900, es una propuesta latina, ¿cierto? Que acoge a todo el pensamiento latino, el pensamiento de la antigüedad. Entonces, esa es la propuesta de él, ¿cierto? Como América, como un lugar donde vamos a rescatar esa herencia que nos dejaron los clásicos, esa herencia latina. Y tenemos entonces, por el otro lado, al señor Miguel Vasconcelos, que va a tener una propuesta más hacia el mestizaje y una mirada más hacia el mundo nativo, pues sí, hacia lo americano como tal. Bien, por ejemplo, Rodó tiene en estos textos, todos hablan de, como les digo, de latinidad y mestizaje. Rodó lo publica en 1900, es un discurso que está dirigido a la juventud. Rodó es uruguayo, sí, es uruguayo y está dirigido pues como a la juventud uruguaya, a la juventud de la América del Sur, pues, pero obviamente es un discurso que también es importante aquí hablar, pues que es un discurso que se dirige hacia la juventud. Y lo que dice este Rodó en el texto es que lo que se tiene que buscar entonces es una educación más hacia el espíritu, ¿cierto? Las letras, la filosofía. ¿Por qué? Lo que vamos a tener en cuenta, como les digo, estos son antipositivistas, es decir, que van en contravía o que más bien argumentan o contraargumentan unos puntos del positivismo. El positivismo, entonces, ¿qué había dejado? Primero, si ustedes miran el periodo del positivismo, es el periodo donde inicia el proceso de modernización en varios países y en este periodo también se abren bastantes carreras que tienen que ver con las ingenierías y con las ciencias útiles, como le llamaban en ese momento. Entonces, lo que se busca en los territorios americanos es educar a los sujetos para que sepan cómo sacar los recursos y las materias primas del continente americano. Crear carreteras, ferrocarriles, es un periodo de progreso material, ¿cierto? Entonces el positivismo se dedica al progreso material. A eso se empiezan a dedicar y es como la mirada de los gobiernos americanos. ¿Qué sucede? Muchos de los antipositivistas fueron positivistas, es más, fueron educados durante la educación del positivismo, que era una educación cientificista, una educación para las ciencias útiles. Entonces, digamos que crecen en estos lugares, pero empiezan a plantearse como, bueno, es que el progreso no puede ser solo un progreso material y empiezan a hablar de otras formas de progreso, que sería el progreso espiritual. Por eso entonces el llamado de atención que hace Rodó es como, chicos, pues no se fijen solo en lo material, no, hay también una posición de los latinoamericanos frente al mundo, porque no podemos estar pensando el mundo desde la idea de progreso que nos traen desde Estados Unidos y que nos traen desde Europa y olvidarnos que en América Latina hay otras esencias, ¿cierto? Que somos latinos y por lo tanto tenemos un antecedente que tiene que ver mucho con el progreso espiritual. Entonces Rodó escribe este texto que publica, como ya lo he dicho varias veces, en el año de 1900. Es un texto que está inspirado en la obra de Shakespeare y aparecen dos personajes muy importantes. Aparece en el curso, leeremos y alguien se encargará de exponer las ideas de cada uno de estos, de tanto de Rodó como de Vasconcelos. Por ejemplo, Ariel, dice Champi, Ariel, genio del aire, representa en el simbolismo de la obra de Shakespeare la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia. El término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y torpeza con el cincel perseverante de la vida. Entonces aquí hay dos personajes, un protagonista que es Ariel, que encarna todo lo positivo y lo espiritual, no lo espiritual en términos religiosos, sino lo espiritual en términos filosóficos, ontológicos, bueno. Y está por el otro lado el señor Calibán, que representa el materialismo, las pasiones, lo carnal, lo materialista, lo materialista. Bien, en Vasconcelos, que es mexicano y va a ser uno pues, de los grandes protagonistas de la Revolución Mexicana, un intelectual de la Revolución Mexicana, escribe un texto muy bonito también, que se llama La raza cósmica, que básicamente lo que dice Vasconcelos es que en América se da la síntesis de todas las razas, es decir, en América se une el blanco, el negro,
el rojo, que es el indígena, el amarillo, que es el asiático. Y esas 4 razas van a conformar una quinta raza. Esa quinta raza es la raza mestiza americana. Y es bien importante, por eso se llama la quinta raza. Entonces, es bien importante porque esa raza es la que va a lograr la síntesis de la humanidad y es una mirada desde la construcción que hace Vasconcelos. Mire que les dije que era un antipositivista, pero la construcción argumental que hace de la raza cósmica es una construcción propuesta por el positivismo, ¿cierto? Es una posición argumentada, racionalista y cientificista. Bien, por ejemplo, Vasconcelos dice, no seamos presuntuosos legisladores, seamos moderados en nuestras pretensiones. No es posible conseguir lo que no ha logrado el género humano. Perdón, no es probable conseguir lo que no ha logrado el género humano, lo que no han alcanzado las más grandes y sabias naciones, la libertad indefinida, la democracia absoluta. Son los escollos a donde han ido a estrecharse todas las esperanzas republicanas. No, aquí hay un error. Ah, es que bueno, sí, ahorita leí algo que no, erróneo. Bueno, la libertad indefinida, la democracia absoluta, son los escollos a donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Echad una mirada sobre las repúblicas antiguas, sobre las repúblicas modernas, sobre las repúblicas nacientes. Casi todas han pretendido establecerse absolutamente democráticas y a casi todas se les han frustrado sus justas aspiraciones. Son laudables ciertamente hombres que anhelan por instituciones legítimas y por una perfección social, pero ¿quién ha dicho que los hombres que ya poseen toda la sabiduría, que ya practican toda la virtud, que exigen imperiosamente la liga del poder con la justicia, ángeles no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo todas las potestades de la soberanía? Después de los factores espirituales, dice la raza y el territorio que son necesarios para la gran empresa de iniciar la era universal de la humanidad. Y más adelante, tenemos todos los pueblos y todas las aptitudes y solo nos falta que el amor verdadero organice y ponga en marcha la ley de la historia, ¿cierto? Entonces lo que dice Vasconcelos básicamente es eso. América Latina se va a convertir en ese lugar donde se va a dar una quinta raza, que es la raza maravillosa, la raza que va a unir como toda esa potencialidad de la humanidad. Bien, este discurso sobre América Latina emerge, como les digo, Vasconcelos escribe esta obra en los 20, en 1926, en 1925, y aquí estamos, entonces tengamos en cuenta la Revolución Mexicana, al menos la parte más fuerte de la Revolución Mexicana que tiene que ver con el enfrentamiento armado, empieza en 1911 y va a terminar más o menos en 1920 punta, ¿cierto? Con la muerte de Pancho Villa, y ya luego pues viene, bueno, podríamos incluso decir que en el 1917 con la Constitución, digamos que ponerle un final a la Revolución Mexicana es como difícil, pero esa década de 1910 a 1920 es la década en la que se van a enfrentar realmente de forma armada, ¿bien? A partir de o sea, entonces tenemos digamos que dos situaciones. Una tiene que ver con el proceso de la revolución mexicana, que se va a regar esa idea de levantamiento popular por el resto de América Latina, pero también vamos a tener una situación que viene desde afuera y que es muy fuerte, que tiene que ver con el imperialismo norteamericano, que cada vez llega con más fuerza. Entonces, para el siglo XX va a ser muy necesario para los latinoamericanos empezar a asumir posición frente a la historia universal y frente a la política mundial, para poder, digamos, tener cierta resistencia frente a lo que está sucediendo con Estados Unidos. Bien, eh, ahí entonces esa revolución va a significar bastante. Hay otro video y en otro momento pueden ver el video sobre la Revolución Mexicana, que también son varios videos realmente, para entender la importancia de esta situación a nivel latinoamericano, pero no solo a nivel de lo que tiene que ver con lo político y lo social, sino también lo que tiene que ver con el mundo, pues lo que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano. En ese momento, digamos que convergen, hay dos posiciones o dos discursos que están ahí, que los pongo en orden porque la narrativa tiene eso de tener un orden, pero que no necesariamente la historia se presente de esta manera. Coexiste entonces con ese discurso de América Latina mestiza otro discurso que Champi llama europeísmo versus indigenismo. Bien, ¿qué sucede? Entonces, a partir de la década del 20, lo que significa la reivindicación de los pueblos originarios de América Latina, expresado en la Revolución
mexicana y que luego vamos a ver en la década de 30 en otros tipos de revoluciones inspiradas en esa revolución y también en los movimientos populistas de la década del 30, vamos a ver entonces que hay una idea muy importante para América de plantearse como realmente frente a ese otro que viene a ser el mundo europeo. Y ahí hay un discurso que se llama pues europeísmo versus indigenismo. Entonces dice, si el mestizaje, primero el mestizaje, venimos hablando de este, que el que postula, se postula desde el anterior discurso y que se ve planteado en la Revolución Mexicana, si el mestizaje es positivo en términos también, por ejemplo, de Vasconcelos, eso quiere decir que hay dos figuras que recobran importancia y que antes no la tenían. Una era el indígena y otra era el negro, ¿cierto? ¿Qué sucede? Antes, pues no, o sea, el mestizaje, si miraban el video del siglo XIX, el mestizaje era hacia el blanqueamiento, pero en este caso, estos señores están diciendo el mestizaje es importante porque todas las razas son iguales, o sea, todas las razas tienen cosas que aportar y todas las razas también tienen cosas muy negativas. Entonces el indio, que en ese momento, hasta ese momento no empieza a ser significativo y la Revolución Mexicana le da un protagonismo al indígena, entonces ese indígena empieza a significar y ese negro también recobran entonces un estatus dentro de la sociedad, dentro del pensamiento de los intelectuales. ¿Qué sucede? En la década de, por ejemplo, en 1923, Spengler publica su filosofía, perdón, no la publica, se traduce al español, y esto va a empezar a problematizar la idea de la centralidad de la cultura europea. A partir de 1920, pues también hay que tener en cuenta aquí que a finales del siglo XIX emerge una nueva disciplina social, una ciencia social que es la antropología. Dentro de la antropología vamos a tener a varios antropólogos que van a estar tirando pues ahí como línea intelectual, y entonces vamos a tener a Taylor, vamos a tener a Boas, listo, y vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la filosofía de Spengler, que van a empezar a problematizar esa idea de la civilización y de la cultura. Además, también muy cercana a la antropología va a estar la arqueología. En la década del 20 entonces empiezan a encontrarse hallazgos de culturas prehispánicas que habían sido aniquiladas, de restos arquitectónicos prehispánicos que habían sido desaparecidos, que fueron saqueados, bueno, que fueron acabados en gran parte por los españoles, por los conquistadores. Entonces vienen esos estudios arqueológicos y etnológicos, por ejemplo, de Levi-Brühl, de Fraser y de Lang, sobre todas estas sociedades primitivas. Y el descubrimiento de grandes ruinas arquitectónicas, como sucede en el caso de Machu Picchu, ¿cierto? Y bueno, entonces en este caso es bien importante que dentro de las ciencias sociales empiece a considerarse y a reevaluarse esa idea incluso del siglo XVIII, esa idea ilustrada de la civilización, de la civilité, ¿cierto? Que era simplemente para el caso europeo y que lo que habían aquí, como decía en otro momento, eran bárbaros, personas que no tenían desarrollo intelectual, y esta antropología y estas ciencias sociales empiezan entonces a decir, hey, un momentico, las cosas no son así como ustedes están diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita les hablaba, aparece la obra de Taylor, La cultura primitiva, un trabajo bien importante, y empiezan un proceso de definición de lo que es la cultura hasta llegar a la definición de cultura actual y especialmente pues como la definición de cultura de Clifford Geertz. Entonces empieza Taylor en 1871 a definir la cultura como un conjunto complejo que comprende el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, el derecho, las costumbres. Empieza a ampliarse y no solo a limitarse solo al caso europeo. Luego, en la filosofía de Spengler de 1923, sobre esto dice Spengler, y cuanto a las grandes culturas americanas, ya esto es lo que dice él, han sido sin más ni más ignoradas, sobre pretexto de que les falta conexión. ¿Conexión con qué? Entonces, hay una revaluación. Luego viene Boas, que les mencionaba también sumamente importante. Esa definición de OAS se va a usar para enfrentarse a las teorías de finales del siglo XIX, es decir, a teorías racistas del positivismo evolutivo que atribuían a la evolución de las razas esas grandes diferencias, incluso intelectuales. En 1911 demuestra Boas que la forma del cuerpo no guarda relación con el lenguaje ni con la cultura, es decir, que todos los, o sea, que todos los seres humanos pueden hablar, pueden generar un lenguaje y que el lenguaje no determina la capacidad intelectual de los sujetos ni la formación de la cultura, que todo ser humano puede formar cultura. Y empieza a hablar entonces, eso se llama el relativismo cultural, empieza a hablar de cultura en plural. Bien,
todos estos adelantos, lo que va a hacer luego posteriormente Malinowski, Levi-Strauss, ¿cierto? Hasta llegar a ese concepto que yo lo he dicho muchas veces y que me encanta, que es el de Clifford Gibbs, que ahí a todo ser humano entonces cabe acá, aquí ya no hay, es una cultura, una definición de cultura sumamente amplia, en la que dice este sujeto, el humano es un animal preso en redes de significaciones que él mismo ha tejido, redes que entiendo como cultura, cuyo análisis no es una ciencia experimental como la que proponía el positivismo, en búsqueda de una ley que la explique, sino una labor de interpretación en búsqueda de significado. El 24 de julio de 1911, entonces, descubre un arqueólogo estadounidense, descubre las ruinas de Machu Picchu, y eso pues, o sea, si ustedes han visto imágenes de Machu Picchu o han ido a Machu Picchu, se dan cuenta de que no estamos hablando de cualquier tontería de edificio. Y también en 1906, antes de descubrir a Machu Picchu, descubren la ciudad de Teotihuacán, eh, que había desaparecido por siglos debido a la llegada de los españoles. Muchas fueron las ruinas que se perdieron, pero esto demostraba entonces lo que decían era, o sea, América realmente ha tenido una historia bien importante. Entonces, ¿qué sucede? El indio en estos dos discursos, el de América Latina y mestiza, pero sobre todo en el de europeísmo e indigenismo, o sea, es pararse el americano frente al europeo y decirle, yo soy diferente, ¿cierto? Y yo tengo una sangre indígena. En este van a inflar entonces un sujeto sumamente que va a recobrar mucha importancia desde el punto de vista discursivo, porque en la realidad es otra cosa. Entonces empiezan en todas estas obras, a partir de 1920, muchos de los autores científicos sociales, pero también escritores, van a empezar a emplear la figura del indígena. En ese momento se le llama del aborigen, y se va a convertir entonces en el motor para la rebelión antieuropea, ¿cierto? Y el indígena se convierte, o el aborigen, como yo le dicen, se convierte primero en un objeto estético, el indígena común, y eso lo vemos en la Revolución Mexicana, pero no, es indígena del pasado, porque es que el real lo tienen ahí, pero lo tratan muy diferente. El indígena es un ideal, ¿cierto? Es un objeto estético. Entonces ese indígena es un modelo de pureza, de fuerza instintiva, de comunión con la naturaleza, pues esa idea romántica que todavía existe sobre el indígena. Y también entonces ya los que están más por el lado de las ideas marxistas van a convertir al indígena en un objeto social y político, un objeto social y político en las versiones, bueno, sí, el indígena se convierte en un símbolo, o sea, no es el indígena real, porque eso no quiere decir entonces que, digamos que la situación del indígena puede mejorar un tris después de la Revolución Mexicana y de todas estas ideas, pero realmente no va a ser así y todavía no es de esta manera, pero sí se convierte en un símbolo, es un objeto estético bien importante para estos tipos de discursos. Aparece entonces en este quinto, el quinto es del que vengo hablando, sino que se combina con ese cuarto, europeísmo versus indigenismo. Este quinto aparecen entonces sujetos sumamente importantes y que en el curso leeremos. Aparece el señor González Prada, pero aparece sobre todo un señor sumamente importante que es el señor José Carlos Mariátegui. Un momento, por favor. Sí, Mariátegui. Ay, Mariátegui. Mariátegui escribió un trabajo que a mí me parece una cosa loca, loquísima, de lo mejorcito pues que se ha escrito en cuanto, bueno, no sé, también soy muy subjetiva y me perdonará la valoración, sobre el socialismo, del socialismo en América Latina. Mariátegui escribe sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en 1928, que es un texto que aplica para toda América Latina. Mariátegui fue un hombre muy enfermo además, de pronto por eso era tan brillante, ¿cierto? Cuando no tienes el mundo material a tu disposición, solo te queda el mundo espiritual. Cuando hablo espiritual, reitero, no estoy hablando de religión. Entonces, ni de Dios, ni de nada así. Estoy hablando del intelecto. Entonces, este señor Mariátegui escribe este texto donde de una manera muy crítica, pero mirando, mirando el pueblo peruano, él empieza a hablar de cuáles son esos 7 problemas y él encuentra
hay unas situaciones muy hermosas porque él encuentra, primero él es un crítico, a ver, él es un crítico del indigenismo, ¿cierto? Al tipo Vasconcelos que pone al indio en una situación muy romántica, es muy crítico de esa utopía mestiza de Vasconcelos y él habla de que y eso hasta lo cumple el mismo, o sea, que es el indígena, o sea, que lo que hay que hacer para solucionar los problemas de América Latina, especialmente el Perú, es hacer que el indígena se haga cargo de su propia historia y de su propio destino. Estoy diciéndolo de otra manera, lo dice diferente, ¿cierto? Hay que educar al indígena, ¿cierto? Para que sea el indígena el que escriba su historia, sea el indígena el que escriba sus problemas, o sea el mismo, el que lo encarna y no que sean otros los que lo hacen. Bien, entonces él sabe que uno de los problemas, él tiene varios problemas, el problema de la educación, pero uno de los grandes problemas que realmente uno ve que a él le mete mucho la ficha, tiene que ver con el problema del indígena, el problema de la tierra y el problema de la educación. Bien, Mariátegui era, como les digo, marxista, era un socialista heterodoxo, no era nada ortodoxo, incluso no, a muchos no le gustaban. Recuerden que hay una situación del marxismo y sobre todo el socialismo como apuesta política, y es que él no apelaba a la idea del nacionalismo y lo que hace entonces, o sea, al que apelaba a ese tipo de ideas nacionalistas o americanistas, no era muy bien visto por algunos intelectuales europeos socialistas, entonces digamos que él sí iba a ser muy criticado. Hay una cuestión bien interesante en la obra de Mariátegui, no me quedo con él porque más adelante la veremos en el curso, es que en Mariátegui hay una tesis que él pone y es que él dice que en América Latina las situaciones no ha funcionado, no funciona el feudalismo, el semifeudalismo que traen los españoles y tampoco funcionará el capitalismo sencillamente porque ese feudalismo se pone sobre las bases de una sociedad que previamente, es decir, los incas eran una sociedad socialista. Obviamente a eso tiene todas las críticas y anacronías que usted le pueda encontrar, pero tiene una explicación, o sea, él explica el sistema social, político, religioso y económico sumamente complejo de los incas, donde todo eso está mezclado, eso no está compartimentado como lo tenemos nosotros. Esa forma de sociedad de ellos era bastante compleja y él dice que es una forma socialista. A eso entonces le van a poner toda el feudal, que tampoco es adecuado el término, el feudalismo y luego el capitalismo, del proceso republicano, y él dice, claro, esto no va a funcionar. Entonces, él dice que el problema realmente es que la base de la sociedad peruana no cuadra con lo que se está haciendo. Bien, él obviamente en sus 7 ensayos, además, o sea, él es estudiante de González Prada, un protoanarquista de los primeros anarquistas de América Latina. Y González Prada también pues tiene un ensayo muy interesante que también miraremos en el curso en Nuestra América o nuestros indios, ya es que en nuestros indios, y lo que hace entonces el alumno es superar al maestro y José Carlos Mariátegui, además de mirar pues como los problemas que ya había detectado su profesor y maestro, lo que hace es generar entonces una propuesta más amplia, incluso sí, una propuesta, ¿cierto? Porque no solo se trata de encontrar el problema, sino también proponer soluciones a esta. Entonces, como le decía, Mariátegui sí tiene propuestas. Bien, hay varios intelectuales, entonces en este europeísmo versus indigenismo tenemos a Ricardo Rojas, otro intelectual, a Pedro Enrique Sureña, a quien también leeremos, y hay uno que sí más conocido por la mayor parte de la gente, que es Octavio Paz. Las ideas son utopismo con base en el mestizaje y apuntando a la renovación de los valores de la civilización occidental, y un utopismo con fundamento autóctono y apuntando al rescate de los valores de las sociedades indígenas. Todo el tiempo los intelectuales del siglo XX están sacando, están resaltando, están sacando, sacar de por allá del olvido esa idea de la utopía americana. O sea, son unos intelectuales comprometidos y esperanzados, no comprometidos con el status quo o cómo están las cosas ahí, sino que dicen, en América hay potencialidad, y siempre están pensando a futuro, sus trabajos siempre están pensando a futuro. A partir de, este ya es el sexto y último discurso, a partir de 1940 más o menos, entonces aparece 30, 40, aparece el último discurso del que voy a hablar, que es el mestizaje cultural. Allí tenemos como grandes influencias al señor Ortega y Gasset y al señor José Gaos,
y uno de los representantes latinoamericanos más importantes que va a ser el señor Arturo Uslar Prieto. Bien, en este tipo de mestizaje, de discurso, el mestizaje es lo que hace, empiezan a asumir qué es lo que nos hace diferentes. Nosotros tenemos que ser diferentes al resto del mundo para encontrarle en tu identidad. Siempre va a decir, eres diferente, eres otro, no eres igual al otro, tú eres diferente. Entonces lo que dicen estos intelectuales de esta década del 30, el 40 y el 50, y es que el mestizaje es lo que nos hace diferentes a los latinoamericanos. De allí proviene nuestra identidad, el criterio, y es el criterio que permite que formemos una cultura, un bloque cultural. Muchas veces, incluso aquí en este, ustedes pueden ver que se retoman las ideas de Simón Bolívar. Bien, de acuerdo, aquí hay bastantes escritores en los que, por ejemplo, podemos ver en la literatura latinoamericana que el mestizaje va a formar los modelos previos, y eso antes se veía como un irrespeto a la literatura universal, pero el siglo XX siempre va a estar, los intelectuales del siglo XX siempre van a estar en la búsqueda de esa voz y de ese estilo original del latinoamericano. Entonces ellos van a, lo que dice Uslar Prieto, por ejemplo, es que el mestizaje, aunque deforme los moldes que nos llegan desde Europa, va a generar un nuevo lenguaje, va a generar una nueva política, va a generar una nueva literatura, y eso es sumamente importante. Entonces ahí se empieza a hablar de una política mestiza, de una literatura mestiza, ¿cierto? Y eso no es negativo, para estos señores va a ser sumamente positivo. Estamos hablando entonces de que América es un continente mestizo, biológica y culturalmente. Por ejemplo, hay una cosa que dice Uslar Prieto y que la voy a citar, dice: la literatura hispanoamericana nace mezclada e impura, y mezclada alcanza sus más altas expresiones. No hay en su historia nada que se parezca a la ordenada sucesión de escuelas, las tendencias y las épocas que caracterizan, por ejemplo, a la literatura francesa. En ella, en la latinoamericana, nada termina y nada está separado. Todo tiene a superponerse y a fundirse. Lo clásico y lo romántico, lo antiguo con lo moderno, lo popular con lo refinado, lo tradicional con lo exótico. Su curso es como el de un río, que acumula y arrastra aguas, troncos, cuerpos y hojas de infinitas, ¿qué le pasó a esto? De infinitas procedencias. Es decir, la literatura latinoamericana, lo dice él, cito, es aluvial. Bien. La literatura, entonces, si ustedes miran este momento histórico, la literatura, entonces las expresiones de la identidad que se ven reflejadas, de esa cultura, se ven reflejadas en la literatura. Entonces, estamos hablando de que esa literatura que está emergiendo, lo que va a ser el realismo maravilloso, ¿cierto? Ese mundo de lo que también va a ser el boom, de lo cual también hay otro video, es un momento bien importante, porque el éxito, digamos, de los autores del book tiene que ver con aceptar la identidad mestiza y bastarda de la cultura latinoamericana. Estos somos nosotros, así escribimos. Dejar de intentar parecer lo que no somos y empezar a identificarnos con eso, con que somos bastardos. Somos la mezcla de varios grupos étnicos, y aquí emerge entonces lo que es América Latina. Eso se verá en la literatura. Creo que hay una reconciliación ahí de la literatura latinoamericana, y por eso se vuelve tan excelsa, tan bella, tan importante. Y ese logro de la identidad es lo que permite entonces que esa literatura latinoamericana y esa creación intelectual latinoamericana, porque no solo es lo literario, empiece a ocupar un lugar dentro de la historia cultural del mundo entero, ¿cierto? Entonces, América Latina tiene una forma de escribir, tiene una forma de concebir el mundo. Podría decirse, su filosofía está escrita en la literatura, en la novela, en el cuento, en la crónica. Ahí está la filosofía latinoamericana, y que digamos que logra su gran expresión a mediados del siglo XX, pero que podemos verla desde los modernistas, ese intento en la búsqueda y en la pregunta por la identidad. Si miran todo lo que he dicho en estos 3 videos, entonces se resume en lo siguiente. Porque arrancando les dije, los que empiezan a plantearse la idea del discurso, de dónde viene eso de ser americano, son los intelectuales de la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Ellos son los que se devuelven a mirar todo esto, a mirar de dónde viene, por ejemplo, lo real maravilloso. Si ustedes miran los textos de las crónicas, ustedes encuentran tonos, encuentran estilos que emplea el realismo maravilloso, que incluso escritores contemporáneos emplean el estilo
y algunas figuras literarias que usaban los cronistas, y eso hace parte también como de esas características de la literatura y de la escritura latinoamericana. Bueno, este ya es el último video. Hasta aquí llego. Seguiremos ahondando en otros temas. Por ahora creo que como introducción para entender la historia, una historia del pensamiento en América Latina, de cómo nos hemos pensado y la pregunta sobre la identidad, que siempre está ahí, sigue estando, no es una cuestión resuelta. Ya no sabemos mestizos, pero quedan un montón todavía de cuestiones que definir sobre nuestra identidad latinoamericana. Este es un problema que nos viene ocupando hace largo rato, y creo que bueno, que como video queda un poquito dibujadito, o al menos un borrador de lo que podría entenderse entonces aquí como el discurso ideológico sobre América Latina. Bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta acá, a los que están en el curso, yo sé que les toca, pero a los que lo hicieron así de pura bacanería, pues no, muchas gracias. Por favor, compartan el video, por favor, difúndanlo. Es posible que alguien se enamore de la historia de América Latina viendo esto, y no, muchas gracias a los que me escriben y me hacen comentarios, mil gracias. Disculpen todos los errores, yo sé, me equivoco, esto es un video que hago derecho, esto es una clase, por lo tanto el cerebro a veces me traiciona, o me traiciona muchas veces. Y muchas gracias, suscríbanse, compártanlo, y bueno, si quieren le dan like. Chao.